Engañé a mi cuñada para que robara el nombre de nuestro bebé. Nunca pensé que estaría aquí, escribiendo sobre esto, pero necesito sacar esto de mi pecho, y qué mejor lugar que Reddit para obtener opiniones de completos desconocidos. Tengo 33 años, estoy casada con mi esposo Kevin, de 35 años, desde hace 5 años. Tenemos una hija de 3 años, y en este momento estoy embarazada de mellizos, un niño y una niña. A estas alturas, ya debería sentirme completamente feliz y emocionada, ¿verdad? Pues la cosa es un poco más complicada. Y creo que todo tiene que ver con mi cuñada Jess. Mi cuñado Terrence, el hermano mayor de Kevin, está casado con Jess. Tienen casi la misma edad que nosotros. Jess tiene 39 y Terrence tiene 38 y han estado casados durante 7 años. Ahora, desde el primer momento que conocí a Jess, supe que no seríamos exactamente amigas del alma. Es una persona extrovertida, ruidosa, bochinchosa y a veces hasta diría que un poco abrasiva. No es que sea una mala persona, pero somos completamente opuestas. Yo soy introvertida. No es que sea tímida o callada, simplemente soy más reservada y muy observadora. Puedo estar en una reunión y, aunque participe en la conversación, también estoy procesando todo lo que sucede a mi alrededor. Desde que conocí a Jess, le dije a Kevin que ella y yo éramos como el agua y el aceite. No es que alguna vez hayamos sido abiertamente hostiles la una con la otra, pero tampoco hemos hecho el esfuerzo por acercarnos. Es como si ambas supiéramos que no tenemos mucho en común, así que simplemente nos mantenemos a una distancia respetuosa. La cosa se volvió un poco más extraña cuando nos enteramos de que Terrence y Jess habían estado luchando con problemas de fertilidad durante varios años. Intentaron todo, tratamientos, médicos, consejería, lo que sea, pero simplemente no podían concebir. Mientras tanto, Kevin y yo no habíamos tenido problemas para tener a nuestra hija. Cuando estaba embarazada de nuestra hija hace 3 años, Jess comenzó a comportarse de manera muy rara. La mejor forma de describirlo sería caliente y frío. Un minuto actuaba como si no le importara en absoluto cuando hablábamos de mi embarazo en las reuniones familiares, y al siguiente se ofrecía con entusiasmo a organizarme un baby shower. Eso, por cierto, fue un firme no de mi parte. Quiero decir, sé que suena mal, pero simplemente no podía imaginar a Jess organizando una celebración para mí. El baby shower es algo íntimo, algo donde quieres sentirte cómoda, y con Jess al frente, solo imaginaba una fiesta caótica y ruidosa. No era lo que quería, así que le agradecí pero rechacé su oferta. Sin embargo, la cosa más extraña que hizo durante mi primer embarazo fue su insistencia en saber el nombre que habíamos escogido para nuestra hija. Después de nuestra revelación de género, donde anunciamos que sería una niña, Jess no dejó de preguntar sobre el nombre. Era constante. Cada vez que la veíamos casi demandaba saberlo, como si fuera una especie de derecho. Kevin y yo decidimos desde el principio que queríamos mantener el nombre en secreto hasta después del nacimiento, algo que, honestamente, es bastante común. Pero cada vez que nos negábamos a decirle el nombre, ella se molestaba visiblemente. Era tan raro, porque en ese momento, ella ni siquiera estaba esperando un bebé. No podíamos entender por qué le importaba tanto. Nadie más en la familia se mostró tan insistente. Kevin y yo simplemente pensamos que su comportamiento extraño se debía a la situación emocional que vivían debido a sus problemas de fertilidad, así que no le dimos demasiada importancia. No era que Jess nos tratara mal directamente, simplemente era impredecible. Un día actuaba como si todo estuviera bien, y al día siguiente parecía resentida. No sabíamos bien cómo manejarlo, así que decidimos no prestarle demasiada atención y enfocarnos en nuestro embarazo. Avanzando al presente, ahora estoy embarazada nuevamente, pero esta vez de mellizos, un niño y una niña. Y por supuesto, las cosas con Jess no han mejorado mucho. Aunque finalmente lograron tener un hijo hace un par de semanas, después de años de intentos, lo que se suponía que iba a calmar un poco la situación, parece que solo ha complicado las cosas. Desde el nacimiento de su hijo, he sentido que Jess ha estado actuando de una manera aún más extraña hacia mí. No sé si es porque ahora siente que tenemos algo más en común, como si estuviéramos en el mismo club de madres o algo así, pero se ha vuelto más insistente en meterse en nuestros asuntos, especialmente en lo que respecta a los nombres de nuestros mellizos. La semana pasada, durante una cena familiar, salió nuevamente el tema.
Estábamos hablando casualmente sobre el embarazo, cuando Jess, sin rodeos, me preguntó qué nombres habíamos escogido. Le dije que aún no estábamos listos para anunciarlo, que queríamos mantenerlo en secreto hasta después del nacimiento, tal como lo hicimos con nuestra hija. Y ahí fue cuando ocurrió algo realmente incómodo. Jess frunció el ceño y dijo, «Ustedes siempre hacen eso, y es tan molesto. Deberían compartirlo. Somos familia después de todo». Toda la mesa quedó en silencio. Mi suegra intentó suavizar las cosas, diciendo que no era gran cosa, que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero Jess no se dejó. Siguió insistiendo, diciendo que era ridículo que no quisiéramos compartir los nombres con ellos, que si algo tan básico como el nombre de nuestros hijos debía ser un secreto, entonces estábamos siendo demasiado reservados y distantes. Kevin, que normalmente es el más tranquilo y relajado, incluso intentó hacer una broma para desviar la conversación, pero Jess no se detuvo. Fue incómodo, por decirlo menos. Sentí que de alguna manera ella había hecho de esto una especie de competencia o problema personal, cuando para nosotros simplemente era una decisión privada que queríamos tomar juntos como pareja. Desde ese momento he estado dándole vueltas a todo. Estoy exagerando. Deberíamos haber compartido los nombres con Jess, considerando todo lo que ha pasado con su propia lucha para tener un hijo. Por otro lado, ¿no tenemos derecho a mantener ciertos aspectos de nuestras vidas privadas? Cuando nació nuestra hija, finalmente anunciamos su nombre. Y ahí fue cuando todo con Jess tomó un giro más extraño. No sé cómo explicarlo, pero fue como si se hubiera obsesionado con el nombre que elegimos. Recuerdo el día exacto. Todos en la familia estaban encantados, nos mandaban mensajes de felicitación y preguntaban por nuestra pequeña, pero Jess no podía parar de hablar del nombre. «Es tan hermoso», decía una y otra vez. «Es tan único». Lo repetía cada vez que nos veía. Al principio pensé que solo era un cumplido y ya, pero la forma en que seguía mencionándolo, hasta el día de hoy, me dejó pensando si había algo más detrás. El nombre que elegimos es Galés. Es un nombre bastante común allá, pero para nosotros, como afroamericanos, sé que sonaba un poco diferente. La cosa es que siempre me han encantado los nombres de diferentes regiones. Cuando encontré ese nombre años antes, me enamoré de él de inmediato. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Kevin, hasta que estábamos embarazados de nuestra hija, y él también lo amó. Así que cuando Jess no paraba de hablar de lo diferente que era, no sabía si era porque realmente lo pensaba o si estaba insinuando que era extraño que eligiéramos algo así. Ahora, avanza rápido un par de años. Y tanto Jess como yo estamos embarazadas al mismo tiempo. En ese punto, la situación con Jess ya había alcanzado otro nivel de incomodidad. Su comportamiento extraño hacia mí continuó, pero esta vez fue más descarado. En lugar de comentarios sutiles o silencios incómodos, comenzó a hacer bromas sarcásticas. «¿Te imaginas lo enorme que vas a estar con 2 bebés dentro?», decía en voz alta en las reuniones familiares. «Tu cuerpo nunca volverá a ser igual después de esto. Con suerte te recuperas como lo hiciste con tu hija, pero no te hagas muchas ilusiones». Esas bromas no me sentaron bien. Sabía que había algo más detrás. Era como si Jess estuviera buscando una reacción de mi parte, como si quisiera provocarme. A veces, incluso insinuaba que Kevin y yo habíamos quedado embarazados a propósito justo después de que ella anunciara su propio embarazo, como si quisiéramos robarle el protagonismo. ¿De verdad intentaron tener otro bebé justo después de que anuncié el mío?, preguntaba con una sonrisa forzada, como si fuera una broma, pero todos sabíamos que no lo era. Lo más ridículo de todo esto es que toda la familia sabía que Kevin y yo habíamos estado intentando activamente tener otro hijo desde hacía un tiempo. No fue algo repentino o planeado para eclipsar a Jess. De hecho, cuando ella anunció su embarazo, yo ya estaba embarazada de algunas semanas, pero no lo sabía en ese momento. ¿Cómo iba a planear algo así? No tiene sentido. Lo que Jess no entendía o no quería entender es que aunque soy introvertida y prefiero evitar el drama, no soy una persona fácil de manipular o intimidar. No soy de las que se deja llevar por los comentarios malintencionados o las provocaciones. Me gusta mantenerme tranquila, pero también me defiendo cuando es necesario. Sin embargo, en este caso, decidí no darle el gusto de enfrentarla. Sabía que si le daba la atención que tanto buscaba, solo estaría alimentando su necesidad de drama. Así que opté por ignorarla, lo cual por supuesto la molestaba aún más.
Puedo decir con total seguridad que eso la afectó más que cualquier confrontación directa que pudiera haber tenido. Ahora bien, Jess estaba mucho más avanzada en su embarazo que yo, por lo que todos esperaban que diera a luz antes que yo, y efectivamente lo hizo. Pero antes de eso, mientras nosotras dos seguíamos embarazadas, hicimos nuestra revelación de género. Kevin y yo íbamos a tener mellizos, un niño y una niña. Estábamos tan emocionados por compartir la noticia con la familia, y pensé por un momento que tal vez esto calmaría las tensiones con Jess. Quizás, al vernos tan felices con nuestra propia experiencia, se sentiría más cómoda y menos competitiva. Pero no fue así. Justo en el momento en que anunciamos el género de los mellizos, empezó nuevamente el interrogatorio de Jess sobre los nombres de los bebés. Entonces, ¿qué nombres habéis elegido?, preguntaba con una sonrisa que no parecía tan amistosa como debería ser. Al principio, respondimos educadamente, como siempre. Todavía estamos decidiendo, decíamos, aunque en realidad ya teníamos los nombres escogidos. Lo que pasa es que, al igual que con nuestra hija, queríamos mantener los nombres en secreto hasta que nacieran los bebés. No es nada personal, simplemente es algo que nos gusta hacer como pareja. Es nuestro momento, nuestro pequeño secreto, algo que queremos compartir con el mundo solo cuando nos sintamos listos. Jess, sin embargo, no lo veía de la misma manera. Seguía insistiendo, y su insistencia se volvió casi implacable. Vamos, tienen que tenerlos ya decididos. ¿Por qué no lo compartes con nosotros? Somos familia, después de todo. Una vez más, decidimos no responder. Nos negamos a ceder. Si había aprendido algo de las interacciones anteriores con Jess, era que cuanto más nos negábamos a seguirle el juego, más la frustrábamos. Y honestamente, no veía la necesidad de compartir algo tan personal si no lo sentíamos. El hecho de que Jess y Terrence no quisieran saber el sexo de su propio bebé antes de que naciera no parecía detenerla de hacer preguntas sobre nuestros bebés. Era como si necesitara saberlo todo antes que nadie, y cada vez que nos resistíamos a compartir cualquier detalle, parecía que su frustración aumentaba. No sé qué esperaba lograr con su actitud, pero en lo que a Kevin y a mí respecta, estábamos determinados a mantener nuestros nombres en privado sin importar cuántas veces Jess intentara presionarnos. Después de días y días de soportar la misma insistencia por parte de Jess sobre los nombres de nuestros bebés, llegué a mi límite. Estaba enfadada, cansada de su actitud y de sentir que siempre había una especie de competencia secreta entre nosotras. Así que, una noche, mientras Kevin y yo estábamos acostados en la cama, no pude evitar soltar lo que me venía rondando en la cabeza. Le pregunté si creía que la verdadera razón por la que Jess estaba tan desesperada por saber los nombres era que quería usarlos primero. Al principio, Kevin se rió, como si la idea fuera ridícula, pero cuando vio mi cara, se dio cuenta de que hablaba en serio. Entonces, se detuvo un segundo, pensó y me dijo, «No creo que sea eso, pero con Jess, cualquier cosa es posible». Eso me dio más razones para seguir con mi intuición. Le dije, «Bueno, hagamos una prueba». Teníamos previsto celebrar el cumpleaños de mi suegro en nuestra casa un par de semanas después, y se me ocurrió una idea que podía funcionar para ver si Jess realmente estaba tratando de adelantarse a nosotros. Kevin, como es usual, pensó que estaba siendo un poco paranoica y que todo el plan era tonto, pero decidió seguirme la corriente. De hecho, me apostó $20 a que no pasaría nada. Me dijo, «Si Jess realmente husmea en la habitación de los bebés para ver si descubre algo, te daré $20». Así que me puse manos a la obra. Entré a una de esas páginas web donde puedes pedir calcomanías personalizadas para la pared con nombres. Sabía que si Jess encontraba algo, los nombres tenían que ser lo suficientemente realistas como para que ella creyera que realmente los habíamos escogido. Elegí dos nombres que a Kevin y a mí nos gustaban, pero que sabíamos que no íbamos a usar para nuestros mellizos, Aria Rose y Sebastian Ali. No es que esos nombres fueran malos, simplemente no eran los que habíamos decidido para nuestros hijos. Además, este sería nuestro último embarazo, así que incluso si Jess los usara, no nos importaría demasiado. Lo que hice fue llegar hasta la última página del pedido, esa donde te muestran el resumen con los nombres y el precio final antes de completar la compra. No finalicé el pedido, obviamente, pero imprimí la página y la escondí en un cajón de la cómoda de la habitación infantil, en un lugar lo suficientemente accesible como para que,
si Jess decidiera husmear, lo encontrara fácilmente. Para mí era la prueba perfecta. Si Jess estaba realmente desesperada por adelantarse a nosotros con los nombres, este sería el cebo perfecto. El día de la fiesta llegó, y aunque estábamos ocupados organizando todo, nunca llegamos a notar si Jess desapareció en algún momento o si entró en la habitación infantil. La casa estaba llena de familiares y amigos, y entre preparar la comida, atender a los invitados y estar pendiente de todo, no tuve tiempo de observar sus movimientos. Cuando terminó la fiesta y la gente empezó a irse, Kevin y yo estábamos agotados. Apenas mencionamos el plan, y, sinceramente, ambos asumimos que probablemente no habría pasado nada. A la mañana siguiente, decidí echar un vistazo a la habitación infantil. Todo estaba en orden. Nada estaba fuera de lugar, y la hoja de pedido seguía en el cajón exactamente donde la había dejado. Me detuve un momento para pensar. Kevin y yo intercambiamos miradas y simplemente nos encogimos de hombros. Bueno, dijimos, tal vez estábamos exagerando. Parecía que mi pequeña prueba había sido inútil. Tal vez Jess no era tan entrometida como pensaba. Incluso Kevin me dio una pequeña sonrisa de «te lo dije», y la situación quedó en el olvido, o al menos eso creí. Sin embargo, algo cambió. Después de ese día, Jess dejó de preguntar sobre los nombres de los mellizos. Fue raro, porque después de semanas y semanas de insistencia, de repente se quedó en silencio respecto al tema. No hice mucho caso, pero en el fondo, una parte de mí seguía sintiendo que algo no encajaba. No podía quitarme esa sensación de que algo estaba por venir. Unas semanas después, Jess dio a luz. Terrance y ella tuvieron un hermoso bebé sano, y aunque su embarazo había sido complicado, todo salió bien al final. Kevin y yo fuimos al hospital a felicitarlos y a conocer a nuestro nuevo sobrino. Recuerdo que estábamos de pie en la sala, rodeados de familiares cuando vi al bebé por primera vez. Era tan pequeño y dulce, envuelto en su mantita, y Terrance lo sostenía con orgullo. Nos acercamos a felicitarlos y, naturalmente, pregunté, ¿cómo se llama el bebé? Lo que sucedió después fue algo que nunca olvidaré. Jess me miró con una sonrisa, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa de pura satisfacción, como si hubiera ganado una competencia que ni siquiera sabía que estaba jugando. Se inclinó un poco hacia adelante y con una voz llena de orgullo dijo, «Sebastian Ali». Mi mente quedó en blanco por unos segundos. No podía procesarlo de inmediato. Me quedé ahí parada, asimilando lo que acababa de escuchar. «Sebastian Ali». Exactamente el nombre que había dejado en la hoja de pedido en la habitación infantil. No podía creerlo. Al principio pensé que debía haber sido una coincidencia, pero cuando vi la mirada en la cara de Jess, supe que no lo era. Había algo en sus ojos, una especie de satisfacción vengativa que no había visto antes en los años que la conocía. Estaba claro que lo había hecho a propósito, como si quisiera demostrarme algo. Era la sonrisa más vengativa que había visto jamás, como si me estuviera diciendo sin palabras, «Gané». No dije nada en ese momento. ¿Qué podía decir? Todo parecía tan ridículo, y al mismo tiempo, tan obvio. Jess había husmeado en la habitación infantil, había encontrado la hoja de pedido, y luego decidió usar el nombre para su bebé antes que nosotros tuviéramos la oportunidad de anunciar los nombres de nuestros mellizos. Kevin también estaba sorprendido. Ambos nos quedamos callados, sonriendo educadamente mientras intentábamos procesar lo que acababa de pasar. Salimos del hospital esa noche en silencio. Mientras íbamos camino a casa, Kevin finalmente rompió el silencio y me miró con una mezcla de incredulidad y admiración. «No puedo creer que lo haya hecho», dijo, sacudiendo la cabeza, «pero te debo $20». En lugar de reaccionar como Jess probablemente esperaba, decidí darle un espectáculo digno de un Oscar. Puse mi mejor cara de sorpresa y me lancé de lleno a mi actuación, como si me hubiera graduado con honores de Juilliard. «Dios mío, qué nombre más genial», exclamé con una sonrisa amplia mientras miraba al pequeño bebé. Me incliné hacia él, acariciando suavemente su cabecita. «Es tan mono, mira su carita pequeña, oh, lo amo tanto. Bienvenido al mundo, Sebastián. La tía te va a malcriar muchísimo». Lo dije con tanto entusiasmo y cariño que por un momento casi me convencí a mí misma de que estaba encantada con la situación. Pude sentir el aire cambiar en la habitación. La gama de emociones en el rostro de Jess fue un espectáculo aparte. Al principio, sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Luego se estrecharon en confusión
y finalmente se encendieron de rabia contenida. Todo en el lapso de tal vez 17 segundos. Fue una transición fascinante. Mientras tanto, Kevin, que había estado conteniendo la risa desde el momento en que Jess pronunció el nombre del bebé, ya no podía más. Se veía como si estuviera a punto de explotar, apretando los labios para no soltar una carcajada que, obviamente, arruinaría mi actuación impecable. Nos quedamos unos minutos más, hablando de lo bonito que era el bebé y felicitando a Terrance por su nuevo rol como padre. Mientras hablábamos, podía sentir a Jess mirándome de reojo, como si intentara descifrar por qué no estaba alterada, por qué no le estaba dando la reacción que tanto había buscado. Pero yo me mantuve firme en mi papel, actuando como si todo estuviera perfectamente bien, como si Sebastian Ali fuera el nombre más adorable que había escuchado en mi vida. Cada vez que veía su cara, me daba más energía para seguir con mi actuación. Ella realmente pensaba que nos había ganado, pero yo sabía que la verdadera victoria era nuestra. Finalmente, nos despedimos y dejamos el hospital. Kevin y yo nos mantuvimos en silencio hasta que entramos en el ascensor. Tan pronto como las puertas se cerraron, él rompió a reír. Una risa profunda y descontrolada, de esas que te hacen doblar el cuerpo. Sacó un billete de 20 de su cartera y me lo entregó entre risas, sus ojos llenos de lágrimas de tanto reírse. No puedo creer que haya caído, dijo, casi ahogándose de la risa. Sabía que Jess era terca, pero esto es otro nivel. Todo lo que pude decir, con una sonrisa de satisfacción en mi rostro, fue tal como pensaba. Mi intuición había sido correcta todo el tiempo, y Jess había caído justo en la trampa que habíamos preparado. ¿Era esto un poco malévolo de mi parte? Tal vez. Pero después de tanto tiempo soportando sus indirectas y su actitud competitiva, sentí que merecía ese pequeño momento de victoria silenciosa. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces no hemos visto a Jess ni a Terrance. Decidimos darles un poco de espacio para que pudieran adaptarse a la vida con su nuevo bebé. Sabía que, después de todo lo que había pasado, lo último que querían era lidiar con una visita familiar. Pero, a pesar de que no los hemos visto, he estado al tanto de cómo les va gracias a mi suegra. Ella me llamó el otro día para darme una actualización sobre cómo estaba Jess. Me dijo que no parecía estar tan emocionada con la maternidad como ella había esperado, considerando todo el tiempo y esfuerzo que les había llevado concebir. Mi suegra pensaba que tal vez era tristeza posparto, algo que, por supuesto, es bastante común y serio. Sin embargo, no pude evitar pensar que Jess estaba decepcionada, no solo con la maternidad, sino con el hecho de que su pequeña decisión de usar el nombre que pensaba que nos importaba tanto no había tenido el efecto deseado. En lugar de causar una tormenta de drama, su plan había fallado completamente. En lugar de ofendernos o hacernos sentir incómodos, simplemente la dejamos pensar que había ganado, cuando en realidad todo había sido parte de nuestro pequeño juego. Le conté toda la historia a mi hermana, y al principio se rió a carcajadas. No puedo creer que Jess realmente hiciera eso, dijo, con lágrimas en los ojos de tanto reírse. Pero luego, cuando la risa se calmó un poco, me miró con una expresión más seria y me dijo, «Sabes, fue divertido, pero tal vez fue un poco descabellado». Su comentario me hizo pensar. Quizás tenía razón. Tal vez toda esta situación, desde la trampa hasta mi actuación, había sido un poco excesiva. Pero al mismo tiempo, después de tanto tiempo lidiando con las actitudes de Jess, sentía que no tenía otra opción. Lo que más me impacta de todo esto es la absurda competitividad de Jess. En lugar de estar centrada en disfrutar de su nueva etapa como madre, parecía más preocupada por mantener algún tipo de ventaja imaginaria sobre mí. Y lo peor es que, en su intento por ganarme, terminó usando un nombre que Kevin y yo habíamos escogido como parte de un plan para probar su curiosidad. Ni siquiera era un nombre que realmente íbamos a usar. Y ahora, cada vez que mira a su hijo, tendrá que recordar que, en el fondo, todo fue parte de una trampa que ella misma se tendió. Es un poco cruel de mi parte. Quizás. Pero cuando has pasado tanto tiempo siendo atacada de maneras sutiles y manipuladas emocionalmente, a veces necesitas recuperar el control de alguna forma. No me enorgullezco de haber llevado las cosas hasta este punto, pero tampoco me arrepiento. En cierto modo, siento que finalmente le puse un freno a la dinámica tóxica entre nosotras. Así que aquí estoy, 2 semanas después, reflexionando sobre lo que pasó. ¿Fue una locura? Tal vez. ¿Fue efectivo? Absolutamente.
Y aunque sé que no puedo controlar lo que Jess piense o sienta, al menos sé que por una vez no caí en su juego. Tomé el control de la situación y salí airosa, con una sonrisa en mi rostro y $20 en el bolsillo. ¿Y ahora? Bueno, veremos qué pasa la próxima vez que nos veamos. Pero algo me dice que las cosas entre Jess y yo nunca volverán a ser iguales. Y sinceramente, estoy bien con eso.